El Ministerio Éxodos presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque así por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por éste reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó por la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también todos nosotros andemos en nueva vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecados fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Así hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, la muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque en cuanto a aquel que murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que ustedes obedezcan a las lujurias, a sus lujurias. Ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué?
¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por la causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, ahora sí presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Por cuanto ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Acaso ignoran, hermanos, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive, su marido será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también ustedes se les hizo morir a la ley, por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar a fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiese sido por medio de la ley. Pero yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, para que aparte de la ley del pecado, está muerta, en un tiempo yo vivía sin la ley. Pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó, y por medio de él me mató. Así que la ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado, al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegase a ser en extremo pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena, así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, esto es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley del mal que está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro.
Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con el otro, con la carne, a la ley del pecado. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, Él mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción, como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos será revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino que por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Y aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Por qué esperar a lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu. Por él intercede, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es para los que son llamados, conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas con Él? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, así más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, peligro, espada? Tal y como está escrito: por causa tuya somos puestos muertos, somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo, pueblo. Te leí el libro de Romanos, capítulo 7 y 8. Un poco del 6 también. Hermosas palabras, ¿verdad? Escritas así en la Biblia, así de la Biblia directamente te las leí para que mires que realmente el grande amor que Dios tiene, y si las logras entender, si esas palabras que te hablé las logras entender en el corazón con tu espíritu, vas a saber que nosotros fuimos llamados a morir a los deseos carnales de este mundo para vivir una vida victoriosa en Cristo. Y es la única forma. No hay otra. Y aunque se busquen, no la hay. En estos días los hombres buscan muchas alternativas para entrar al reino de los cielos. Pero la única forma para entrar al reino de los cielos, Jesucristo la dijo, es nacer de nuevo de agua y del Espíritu. Si no, no entras. Y no puedes nacer si estás vivo a los deseos de la carne, ¿verdad que no? El grano de trigo, si no muere, no nace. Así también nosotros, si no morimos, no nacemos. Así que la carne es la que tiene que morirse. Y cuando la carne se muere, tú naces en espíritu. Si la carne no se muere, no hay nacimiento espiritual. Porque no puedes tú ser gobernado. Cuando eres gobernado a la forma que Pablo lo describe en el libro de Romanos capítulo 7, cuando eres gobernado por los deseos de la carne aún sabiendo que es contrario a Dios, eso enseña que todavía estás en esclavitud y no has muerto a los deseos carnales. Una persona muerta a los deseos carnales es aquella que en lugar de sentir jalón hacia hacer lo malo, le parecen abominables los deseos carnales. Esa es la única forma que vas a saber si estás muerto, cuando miras las cosas que son pecado y te son abominables en lugar de deleitables o de querer hacerlas. Y eso se hace el camino bien angosto tal y como es. Y muchos se van a dar cuenta que realmente el caminar que se está llevando no es lo que se pretende. Se vive la vida de acuerdo a Romanos 7. Y se considera que es la única opción. Pero no. La solución a ese problema de Romanos 7 está en morir a la carne. Y cuando mueres a la carne, el pecado ya no tiene más poder sobre ti. El pecado lo miras y en lugar de mirarlo, si es que lo ves, porque lógico va a estar en la tierra aún, pero en lugar de serte deleitable, como ya te dije, te va a ser abominable. Vas a decir, lo vas a ver y le vas a dar vuelta, en lugar de ir a mirarlo para querer comértelo. Primera de Samuel capítulo 14, versículo 24. Vamos a continuar con el ayuno y vamos a entrar en el área de los diferentes tipos de ayuno, las razones en las cuales en el Antiguo Testamento se ayunó. Vamos a mirar las diferentes formas de ayuno que en los días antiguos se hicieron o que las personas antiguas los hicieron. Ahora, los ayunos que encontramos en la Biblia nos fueron dejados a nosotros para enseñanza. Esos ayunos fueron registrados con el simple propósito de enseñarnos la razón por la cual nosotros podíamos ayunar en esta tierra. ¿Ok? Ayer te mostré la primera y la más importante, esa es la más bonita en cuanto a relación a Dios se refiere, y la ayuda que recibes de Dios mismo no por el ayuno, sino por la intimidad que estás con Él. Ahora vamos a mirar un ayuno raro, del cual nunca tienes que hacer. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 24, está escrito: pero los hombres de Israel
fueron puestos en apuro aquel día porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de que era la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía al juramento. Este es un ayuno gobernado por aquellas personas líderes no sabios, insensatos. Desafortunadamente hay muchos de esos en estos días. Y estos son desafortunadamente los ayunos más comunes. ¿Por qué? Saúl estaba en guerra. Estaban peleando contra un ejército de los filisteos. ¿Ok? Y estando en guerra, en medio de la guerra, mandó a su pueblo a ayunar, bajo juramento de maldición a aquel que lo hiciera. Y pues la gente había mirado el poder de Dios y temían a Dios, por lo tanto no se atrevieron a quebrantar ese ayuno que él mandó. ¿Y qué pasó? Más adelante miraron, encontraron mucha miel en el camino, pero no se la podían comer a causa del juramento. Como te dije ya, este es uno de los ayunos más comunes en la tierra, porque este ayuno es dirigido por los hombres, hablando específicamente de los que están a cargo: pastores, apóstoles, profetas, maestros o evangelistas. Gente que llama al pueblo, gente que tiene autoridad para llamar al pueblo a ayunar. Otra vez, estos ayunos son religiosos. Este tipo de ayuno moderno es el que se hace constantemente en medio de las tribulaciones o de los problemas. Y en sí, el pueblo, por lo general, el pueblo moderno está acostumbrado a ayunar cuando tiene problemas. De alguna forma u otra, así le han enseñado y así ha aprendido y así lo hace. Pero no es nada de lícito hacer ese tipo de cosas. A Dios no le agrada ese tipo de ayuno. Lógico, primero que nada, como te había dicho antes, el ayuno tiene que ser gobernado por Dios. Dios dice: aún a los predicadores, con estos Dios tendría que tener mucho más comunicación que con la mayoría de las personas, porque son gente que está buscando instruir al pueblo en justicia. ¿Ok? Los ayunos tienen que ser ordenados por Dios, no nada más por religión. El problema en estos días, como te dije ya, es porque en estos días, cuando las personas están pasando por tribulación, cuando tienen problemas en alguna forma, en alguna área, son llamados a ayunar. Las personas vienen con los predicadores y porque tienen problemas y quieren un consejo para ver cómo le hacen. Y el predicador únicamente los manda: ora y ayune, hermana o hermano, ore y ayune. Pero una cosa te voy a decir: no es lícito, ni santo, ni agradable a los ojos de Dios ayunar en tiempo de guerra. En tiempo de guerra tú necesitas todas tus fuerzas para matar al enemigo. Ciertamente en estos días el ayuno se mira como muy espiritual, ¿ok? Pero el ayuno tiene una cosa: te debilita, ¿sí? Y no solamente te debilita físicamente, sino en todas las otras áreas te debilita también, porque no tienes la misma capacidad de pensar ni hacer todas las cosas. Todo se debilita. Sí. Se ha agarrado una forma muy religiosa de hacer en este sentido, porque simplemente se considera que es el lugar más debido para hacer ayunos. Te voy a decir una cosa: la forma de vivir de un cristiano hijo de Dios siempre va a estar siendo llamado a ayunos por parte del Señor durante su caminar, para que cuando lleguen las áreas, lo que Dios funciona o lo hace más bien en esta forma, lo que Dios hace es instruirte para que ayunes, para cuando lleguen o vayan a venir los problemas, tú ya estás preparado. Por ejemplo, con el asunto del espíritu epiléptico que un muchacho tenía,
y que los discípulos no pudieron echar. Los discípulos, cuando está escrito que cuando Jesús estaba en la tierra, ellos no ayunaban. Pero el Señor Jesús sí ayunaba. Ellos no, pero el Señor Jesús sí. Entonces, cuando se toparon con este espíritu epiléptico, no lo pudieron echar fuera. Pero Jesús sí pudo, porque Él estaba siempre preparado. Y la misma situación pasa en estos días. Los hombres han sido instruidos y enseñados, vamos a decir, les hablan, no, pues hay una persona que está endemoniada o X, y entonces pues vamos a ir como en unos 15 días, vamos a prepararnos primero, vamos a ayunar y orar, y luego vamos. Es una clara señal de que realmente no están preparados todo el tiempo. Y los hijos de Dios, todo el tiempo caminamos con la espada en la mano y con la otra trabajando y alerta. Pero con la espada en la mano, trabajando y alerta. Nada de andar ahí con la espada por allá guardada o X. No, la espada en la mano, bien preparados. Y es lo que sucede con este tipo de ayunos religiosos. Son gobernados por hombres, te mandan a ayunar, agarran a la congregación, la ponen a ayunar, no sabe quién está pasando por problemas o tribulaciones, pero como es ayuno, mientras la persona tenga tribulaciones va a estar bien, pero no es correcto. Ayunar en tribulación o en guerra. Ayunas antes de, pero como no sabes cuándo viene la tribulación o cuándo vienen los problemas, por eso es que necesitas que el Espíritu Santo de Dios te deje saber, hoy es el día. Y ya tú lo haces, porque tú no ves, pero Él sí ve. Entonces, este ayuno, otra vez, por la insensatez de Saúl, porque quería tener venganza, quería destruir, pero óyeme, ¿qué tiene que ver? Si tú vas en guerra, pues ¿cuál es el afán de decir, ¿saben qué? Cualquiera que coma de este pan antes de coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. O sea, ¿cuál era el afán? ¿Tienes guerra? Todo mundo sabe que mientras más fortalecido estés en tiempo de guerra, es mejor. Pero ¿por qué Saúl? No van a comer pan hasta que los acabe yo a mis enemigos. ¿Y qué tal si no los acaba en esa noche? ¿Qué iba a pasar? Estamos mirando una forma bien religiosa de vivir. Si tú miras la historia de Saúl tenía la tendencia de quebrantar los mandamientos de Dios. Sí, Saúl fue puesto rey sobre Israel, pero ¿sabes qué? No era el rey que él había escogido para su pueblo. Saúl fue puesto por rey sobre Israel porque de ese tipo de rey que era Saúl, era el tipo de rey que los israelitas habían pedido. Ellos querían un rey y Dios les dio a Saúl. Y hizo exactamente como Moisés dijo, como Samuel dijo que él iba a hacer con ellos. Y este viene a ser otro problema en estos días. Este tipo de ayunos la mayoría de veces son acarreados por gente que eligen a sus predicadores. Específicamente en estos días, por las mesas directivas que existen, los hombres eligen a los predicadores y no Dios. Y por esta causa es que el pueblo de Dios está sufriendo en estos días tanta calamidad, porque no son gente que ha sido elegida por Dios, sino por los hombres. Y es por eso que son puestos en tales aprietos que no saben ni qué humo, pero se miran muy religiosos, pero no tienen nada de realmente conocimiento de Dios, de vivir a Dios, de experimentar. Es por esta razón, por ejemplo, Saúl había sido puesto rey por Israel. Pero aunque vino el Espíritu de Dios, aunque lo mudó en otro hombre, lo único que hacía cada vez que Dios le mandaba hacer algo era desobedecer. ¿Sí? Y pretendía que estaba obedeciendo. Ahora, ese era el rey que Dios les había dado al pueblo de Israel por causa de que ellos lo desearon. Reyes conforme a sus propios deseos es lo que en estos días también hay. Gente que no está buscando completamente agradar a Dios, sino que son completamente religiosos, pero que no buscan vivir en santidad ni instruir al pueblo de Dios en santidad para que
vivan una vida eterna con el Señor. Si comparas la vida de Saúl con la de David, vas a encontrar una muy grande diferencia. David sí cometió un error, imagínate. Un error en toda su vida. Porque la Biblia dice que David era de corazón perfecto conforme el corazón de Dios, ¿ok? Era igual que el corazón de Dios, excepto ese asunto con la esposa de Urías. Nada más, ese asunto. Un pecado en la vida de David. Porque Dios lo había elegido. ¿Por qué? Porque dice que se había proveído de este hombre. Se lo doy a otro mejor que tú. Así le dijo a Saúl. Entonces ahí está la diferencia entre uno, cuando Dios llama a uno, busca vivir en santidad. Cuando los hombres le ponen, no le importa la santidad, solo le importa la religiosidad. Y estos son los que se encargan de instruir a las personas a ayunar en tiempos que no son lícitos ni agradables a los ojos de Dios, que lo único que trae son grandes estragos a la vida de una persona. Es por eso que el ayuno en estos días ya ni siquiera se mira que trae resultados. ¿Por qué? Porque lo hacen cuando no es debido y de la forma que no es debida, ordenado por un hombre que ni siquiera busca a Dios de corazón, que lo único que utiliza es el temor y la maldición para sujetar a las personas a sí mismo. Y esto es bien peligroso. Demasiado peligroso. Pero estos, en una ocasión en los días pasados te prediqué que son reyes de acuerdo a tu corazón. Estas personas existen porque existe gente con comezón de oídos que busca que le hablen lo que quiere escuchar. Y la forma religiosa de vivir, pues esto hace las cosas muy santas porque son religiosas. Entonces la gente se deja llevar que sí son muy, oh wow, es santo. Pero no, es religiosidad. En estos días la mayoría de gente, tienes un problema y le corres a ayunar, un problema y ayunar, un problema y ayunar. Así no funciona. Y son instruidos de esa forma. Un problema, ayuno, otro problema, ayuno, otro problema, ayuno. Entonces nada más en estos días se está acostumbrado a ayunar cuando hay problemas. Cuando todo está en paz, cuando todo está bien bonito, bien color de rosa, allí no hay mucha oración, no hay mucho ayuno, ahí no hay nada. ¿Ok? Pero cuando las cosas se ponen de color de hormiga, sí anda orando, ayunando, leyendo la Biblia. Así no funciona, pueblo. ¿Ok? Yo sé que te ha instruido de esa forma, pero esa no es la forma correcta en frente de Dios. Lo primero en los ayunos, en el ayuno que te dije primero, es no quebrantar los mandamientos. Cuando tú no quebrantas los mandamientos de Dios, qué relación tan bonita tienes con Dios. Entonces tus oídos están destapados. Tú puedes platicar con el Señor. Tú le hablas y Él te contesta. Como te leí, tú le clamarás y Él te dirá, heme aquí. Pero qué bonita relación. La mejor relación que tú puedas encontrar o desarrollar con Dios, únicamente la encuentras en morir a la carne y vivir una vida santa. Y de ahí para adelante el Señor te va a instruir. De ahí para adelante te va a llevar el paso a paso. Te va a decir, pon el pie aquí, ahora pon el izquierdo acá, ahora el derecho allá. Ahora, unas instrucciones tan específicas como te estaba hablando el día de ayer en cuanto a los ayunos que son llamados por Dios. Te da instrucciones específicas para lo que tengas que hacer. Pero estos ayunos vienen de Dios. Esos ayunos no tienen nada que ver con la religiosidad de los hombres. Porque los hombres sí, muy santo, bueno, pues ponte a ayunar, hermano. Les pueden ayunar y ayunan y como quiera la calamidad ya está encima. El asunto es, necesitas tener instrucciones del Espíritu Santo. Por eso te he dicho antes que la importancia que existe que cada persona en esta tierra tenga su propia relación personal con Dios, porque este es un evangelio, aunque es un evangelio para todo mundo, es un evangelio individual, que cada uno va a ser llamado a cuentas el día que cada uno se pare enfrente de Dios. Ahí no está ni el pastor, ni el sacerdote, nadie está ahí, ni los ancianos, no hay nadie, nada más estás tú y Dios. Es un evangelio individual, es para todos, pero cada uno tiene su relación personal con Dios. Y nosotros, la Biblia te leí en el libro de Romanos al principio,
Todos tenemos que ser guiados del Espíritu Santo de Dios. Y me incluyo porque también yo soy guiado por el Espíritu Santo de Dios para todo lo que te digo o hago. En mi caminar tiene que ser así. Así me enseñó el Señor. Fíjate, yo te he hablado de esto antes. La forma que a mí el Señor me enseñó a ser guiado por Él es esta. Me dijo, no quiero que levantes un palillo, un palo del piso sin que yo te lo haya mandado. Y yo me quedé así, luego, bueno, Señor, es que a veces ando acá en el campo y hay un montón de palos en el piso. No levantes uno sin que yo te lo indico. Digo, wow, ok. Enseñándome con eso, que no haga nada sin que primero lo consulte con Él. Así me enseñó, así he aprendido y así he estado viviendo. Porque son cosas que Él mismo me ha enseñado. En mi relación personal con Él. La mayoría de las cosas de las cuales yo te he hablado son porque yo mismo las he experimentado antes, sé que funcionan, sé que son reales porque yo las he practicado y a mí me han funcionado. La libertad de la cual yo te hablo, este no es un cuento. Es bien sabrosa, como quisiera que la probaras, pero es un deleite vivir para el Señor. Es un deleite hacer su voluntad, los mandamientos, una delicia. O sea, es precioso. A mí me encanta esto del Evangelio, ¿no? Es como allá en el rancho, no sé si acuerdas que escuchaste un anuncio del Dubalín. Bueno, pues es mi Dubalín, no lo cambio por nada. Así, ¿entiendes? Gracias al Señor. No lo conocía, pero cuando no lo estaba buscando, se manifestó a mí. Aún cuando andaba en el mundo, me llamó a su servicio. Cuando yo estaba en el mundo, es lo más, digo, wow. Es lo que me puede más en mi corazón. Aún siendo yo rebelde en contra de Él, Él me llamó. Y el mismo diablo le dijo eso. Que por qué me llamaba si no sabía que yo lo iba a traicionar. En serio. Pero Dios es misericordioso y sus caminos inescrutables. Nunca los entendí. Ahora, gracias a Dios, los he estado entendiendo mejor. Y cada día sigo creciendo en Él. Cada día, como dijo Pablo, voy para adelante. Porque sé que adelante, si ahorita lo que he probado es delicioso, lo que está adelante es deliciosísimo. Y hacia allá voy, porque ya lo he probado y quiero más. Pero es un asunto muy diferente a tener una relación, a tener una religión. Y los ayunos, estos específicamente hablando del de Saúl, este ayuno que Saúl mandó a su pueblo a ayunar, no. No es santo ni agradable ayunar en tiempo de guerra. Por eso, primero vives en santidad, desarrollas una relación personal con Dios. Tú hablas, Él escucha, Él habla, tú escuchas. Y una relación bien bonita de comunicación. Él te dice, hoy quiero que ayunes, ¿ok? Quiero que ayunes tal día, tantas horas, órale. Y ya. Y muchas veces también te enseña el propósito. Quiero que ayunes esto por esta razón. Y te lo dice y ya tú lo haces. Luego, mira, ahora quiero que ayunes por este asunto. Ok, ayunas por ese asunto. Ahora quiero que ayunes por este otro asunto. Y ayunas, pero es unas instrucciones específicas que Dios te va dando. Esto no tiene nada que ver con asuntos terrenales de que en el tiempo de guerra. Tiempo de guerra no. El tiempo de guerra necesitas toda tu fuerza. Y ya la tienes que tener desde antes. ¿Ok? Ahora, en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 21, hay otro ayuno. Primera de Reyes, capítulo 21, en versículo 12. Te voy a leer desde el 9 para que entiendas el asunto. 8. Entonces ella escribió cartas hablando de Jezabel en nombre de Acab, el rey, y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera.
Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno, y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos, se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron afuera de la ciudad, y lo apedrearon, y murió. Este es otro tipo de ayuno, muy peligroso, pero bien religioso. Este es el tipo de ayuno donde los hombres utilizan a Dios para llevar a cabo sus venganzas. Vas a decir tú, ¿cristianos hacían ese tipo de ayunos? Oh yeah. Y más de lo que te imaginas. Esto va cuando ayunan para tener pleitos con otras personas. Como estábamos hablando, los primeros CDs de cuando tú estás ayunando y estás peleando contra tu prójimo, cuando estás condenando a tu prójimo, cuando estás hablando mal de tu prójimo, cuando estás diciendo falso testimonio de tu prójimo mientras estás ayunando. Estos son ayunos, por decir así, esta mujer Jezabel no venía de Dios, sino que del malo. Entonces, cuando tú eres llamado a ayunar para este tipo de ocasiones, o haces este tipo de acciones cuando estás ayunando, eso es muy malo delante de los ojos de Dios. Y ese es un ayuno totalmente religioso, ordenado. Otra vez, te voy a decir algo. Tu enemigo no es el hombre, ¿ok? Y hay muchos que en estos días llaman al pueblo a ayunar para que ciertos dejen de hablar la palabra de Dios, para que el Señor les estorbe, para que no sigan adelante con el ministerio que Dios les ha dado. Esos ayunos son muy malos, ya porque no creen y no consideran que es de Dios. Te voy a decir una cosa y te la repito. Tu enemigo no es el hombre. Por eso es que Dios te dijo: amad a vuestros enemigos. Bueno, pero ¿cómo dices tú que tu enemigo no es el hombre si Dios dijo amar a vuestros enemigos? Sí, porque este no es tu enemigo. Son utilizados por el diablo para hacerte mal, porque se dejan influenciar, pero no son tus enemigos. El enemigo es el malo, es la carne, son los deseos de los ojos, la gloria de la vida, los enemigos reales. Pero en cuanto al hombre se refiere, el mandamiento es amarlo. Y cuando tú haces algo en contra del hombre, estás siguiendo en contra del primer y segundo mandamiento más importantes que Dios dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas, y ámense unos a los otros como yo los he amado. Sí. Por ejemplo, tú no puedes ayunar para que otra persona le vaya mal, aunque sea del diablo. Y muchos de estos ayunos se hacen. Se hacen muchos de estos ayunos que para que Dios quite ese estorbo, cuando están hablando de personas terrenales. Están hablando de personas humanas, por decir así, personas, y muchos predicadores llevan a su pueblo a ayunar para que quite a estas personas del camino, para que abra las puertas, para que destruya, para que remueva todo lo que estorbe, cuando se están considerando exactamente que cierta persona está estorbando. Cuando tú ayunas para que Dios remueva a alguna persona que te está causando algún tipo de mal, esos ayunos no son santos ni agradables a los ojos de Dios, porque Dios te dijo: ama a tus enemigos. Y si únicamente los enemigos existen, es para que tú aprendas a amarlos. Porque imagínate, si no hubiera enemigos en la tierra, si no hubiese nadie que te hiciera mal en la tierra, ¿cómo ibas a aprender a amar a tus enemigos? Pero los enemigos existen, las personas que te hacen mal existen con el propósito de que tú aprendas a amarlos. No para que ores y ayunes para que les vengan calamidad a ellos, como le pasó aquí a Nabot. Ese es un ayuno muy malo. Y desafortunadamente hay muchos de estos. Muchos ayunan para que ciertas personas se vayan de la congregación. Ayunan para que ciertas personas simplemente dejen de estarles molestando o hablándole. A veces les hablan de Dios y no quieren escuchar, están en rebeldía, no entienden, y viene esta persona, les habla de Dios para que se arrepientan y se ponen a ayunar para que Dios quite a esa persona del camino. O sea, cosas bien raras, pero bien reales en el pueblo de Dios. Hay mucho de esto.
Muchas personas incluso ayunan para que sus maridos se vayan, para que sus esposas los dejen. Están ayunando para eso, porque tienen una vida de perros en la casa y se ponen a ayunar. Señor, si es tu voluntad que mi marido esté conmigo, que esté, y si no, que se vaya. ¿Qué tipo de ayunos son esos? Esos son ayunos completamente malvados. No tienen nada que ver con Dios. Pero es que ya no aguanto esta vida. No la aguantas porque necesitas quitar toda la escoria que tienes en ti, porque el Señor te permite ese tipo de vida. Todas las cosas van para bien. Si tú tienes una escoria muy grande, si tú tienes un horno muy grande en tu casa, es porque tienes una muy grande escoria que sacar. Y Dios quiere limpiarte a través del fuego. Los hornos, por más grandes que sean, es porque tienes mucha escoria que quitarte. Y como no se quiere quitar la escoria, lo primero que hacen es salir. Y eso es bien real también. Y así les enseñan los predicadores. Pues ayune, hermana, a ver qué Dios dice, si es la voluntad que usted siga con su marido. No, porque miran que es un problemón. O sea, ¿y desde cuándo Dios acepta el divorcio como divorcio? El que se divorcia peca. Y el que se vuelve a casar vuelve a pecar. ¿Con alevosía hay ventaja? Y todo esto dentro de la religiosidad, pretendiendo ser muy buenos cristianos, ayunando para que el Señor los instruya. No, amigos, así no. A Dios no le gusta nada de esas cosas. Por eso fuiste el amor. ¿Qué dice el amor? Todo lo cree, todo lo soporta, todo lo soporta. Pero el amor en estos días, ya no soporta nada. El amor todo lo sufre. No importa qué te hagan, todo lo sufres. Todo lo soportas. No importa qué tanta carga te estén echando, la soportas. Pero ¿qué enseñan los predicadores en estos días? Somos mansos, pero no otra palabra, luego te dicen. Imagínate de los mismos predicadores cuando la Biblia dice, el amor todo lo soporta. Si un predicador te instruye a quebrantar los mandamientos simplemente porque tú ya no aguantas el horno, así que si un día tienes un pleitito de eso, si me vienes a decir qué hago, aguántese. Quería marido, quería mujer, ¿ok? Si Dios te permite que tengas ese horno, es porque hay que sacar toda la escoria. Y mientras tú no saques esa escoria, no vas a tener un matrimonio decente. Te lo digo y te lo sostengo porque es verdad. Cuando tú saques la escoria, porque todo el mundo se enfoca en el asunto de los matrimonios, y un día de esto estoy platicando del matrimonio, vas a ver, sacar todos los trapitos al sol. No te voy a predicar del matrimonio como estás acostumbrado a ir las pláticas de matrimonio que te dan, sino que van a ser derechas y a la llaga para que se enderece el asunto. Así que no más este tipo de ayunos, ni como el de Saúl, ni como el de Jezabel. ¿Ok? Yo sé que no se instruye, vamos a hacer, hermanos, el ayuno de Jezabel, ¿verdad que no? Jezabel es una mala figura en la Biblia. Mencionas Jezabel y a la gente se le paran los pelos. Pero sí se hace con las mismas intenciones. Te lo dije 2 veces, te lo repito, tu enemigo no es el hombre. No ores para que sea quitado de en medio. Ora y arrepiéntate de tus malos caminos, porque cuando un aguijón está, es porque una escoria quiere quitar. Cuando un horno está encendido, es porque algo quiere purificar. Y todas las cosas van para bien. Si Dios te mete al horno, dale gloria a Dios porque vas a salir refinado como el oro. Porque la palabra de Dios es plata refinada. Es como el oro finísimo. Entonces nosotros también a través del fuego somos purificados como el oro. Y es por eso, yo te digo, todas esas cosas las aprendí porque yo me la pasaba de horno en horno. Digo, Señor, ¿hasta cuándo? Hasta que estés limpio, aguántese, ok. Y ahí va de nuevo, órale. Y todavía vienen hornos, pero ahora son diferentes. Ahora ya sé lo que tengo que hacer. Ahora ya sé, cuando viene un horno, como Sadrach, Mesach y Abednego, me meto.
me meto voluntariamente. Antes no me quería meter porque sentía que me quemaba. Ahora sé que si me meto no me quemo, sino que voy a salir más limpio. Y ese es mi anhelo, porque yo los hornos he aprendido a mirarlos así como gozo. ¡Wow! Esa es una oportunidad más de acercarme a Dios de veras. Y ¡pum! Al fuego. Y salir blanquito. Y es una forma muy bonita de vivir. Pero este asunto de estar ayunando en una forma contraria, los hombres necesitan dejar de mirar a los hombres como sus enemigos. Porque mientras más mires a un hombre como tu enemigo, más lo vas a aborrecer, menos vas a confiar en él. No te estoy diciendo que confíes en él en cuanto a palabra, te estoy diciendo a que simplemente puedas acercártele como amigo y poder darle un abrazo, no de otra forma de confianza. ¿Sí? ¿Quién de ustedes mira a un amigo así que tiene días que no lo ves, le corres hacia él? Pero cuando miras a un enemigo, ¿qué pasa? Específicamente si te lo topas en las tiendas allá en las tiendas en la calle, lo miras y lo primero que haces es esconderte entre las cosas. Y eso que tienes el mandamiento de amar a tus enemigos. ¿Qué tal si tuvieras el mandamiento de mata a tus enemigos? Oh, ese sí se cumpliría al pie de la letra. Ese sí, mirándolo y ahí va a hacer cumplir el mandamiento de Dios, ¿no? Pero Dios dijo ámalos, así que no más ayunos para que Dios quite a humanos de tu camino. ¿Ok? En ninguna forma. Y se hacen muchos, pero no más. ¿Sabe que si de aquí para adelante haces ayunos para que Dios quite a alguien de tu camino? Específicamente matrimonios, ese asunto no funciona así. No andes ayunando para que tu marido se vaya o tu esposa se vaya. Que si es la voluntad de Dios que estemos juntos. ¿Cómo que no va a ser la voluntad de Dios si estén juntos, si se casaron? Los hombres sí que están raros. La paz del Señor Jesucristo sea contigo, pueblo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a incamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.